Mi nombre es Guido Fernando Castro Rodríguez y esta es mi historia. Estamos en este momento en la finca La Alhambra, en la vereda Zarciri del municipio de Risaralda, Caldas. Bueno, yo soy criado en Risaralda, Caldas y en Manizales. Pertenezco a una familia cafetera de tradición de muchos años y tengo una hermana que también estamos dedicados al tema del café. Cuando estaba pequeño en la escuela nos veníamos con los compañeros de la escuela de 6, 7 años. Teníamos un tanque de agua grandísimo que era de reserva de agua para lavar el café, y ahí eso lo usábamos de piscina. Entonces lo lavábamos antes del gran evento que era venir de la escuela con todos los compañeros a tirarnos ahí en la piscina y a disfrutar de una tarde soleada con estos paisajes cafeteros tan hermosos. Y son experiencias que no se le olvidan a uno. Inclusive a veces aquí en el pueblo me encuentro con amigos de la época que me recuerdan esos momentos, y de verdad que se hace muy especial. Siempre mientras ejercía mi profesión de odontólogo estaba viendo, mientras estaba en la universidad, mientras estaba estudiando y cuando empecé a trabajar en la odontología, siempre estaba mirando como de reojo la finca, los procesos de la finca, la administración de la finca, cómo se manejaba todo. Y hubo un momento de quiebre en el que mi mamá, doña Livia Rodríguez, nos dijo, bueno, yo ya estoy cansada de estar aquí pues tantos años dedicada a esta tierra, y nos dijo a mi hermana y a mí, bueno, ustedes le van a poner cuidado a la finca o tomamos decisiones de venderla o qué van a hacer. Entonces a partir de ahí empezamos como a involucrarnos más, mi hermana y yo, en el tema administrativo, a conocer más de la finca, a conocer más de procesos. Y así fue como nos fuimos metiendo poco a poco, cogiéndole amor a la finca, amor al café, amor a la tierra, amor a todos estos paisajes tan bonitos del eje cafetero pues de esta zona. Y ahí hemos ido aprendiendo, hemos ido creciendo y hemos empezado a hacer cositas diferentes a lo tradicional con el café. Ha sido una historia, digamos, de altas y bajas, ¿cierto? En las cuales pues para nadie es un secreto que no sabemos el precio del café por las variables internacionales de la cotización del café en la bolsa de valores, por el precio del dólar que sube y baja constantemente. Entonces es una incertidumbre para uno saber a cómo va a vender su cosecha a final de año o en un momento que tenga un alto volumen de café. Entonces, teniendo en cuenta eso y mirando pues la historia familiar de la comercialización del café, pues entonces alguna vez me propusieron sembrar una semilla diferente, me propusieron hacer digamos una transición en la caficultura, y ahí fue cuando decidimos iniciar unos procesos diferentes para hacer una comercialización diferente también del café, apostándole al valor del café en taza, al valor del café por lo que sabe su café. Entonces empezamos a hacer procesos de fermentación, a hacer ensayos con el mismo café pues tradicional de la finca, con las semillas, con las variedades nuevas de café que sembramos en la finca, y eso nos ha venido dando unos resultados precisamente en taza, que es lo que buscamos para llegar a un cliente, digamos a un nicho de mercado diferente donde se le dé un valor agregado al café y poder cambiar un poquito esa caficultura tradicional enfocada hacia algo especial que nos dé un valor agregado finalmente. Nosotros somos asociados de la cooperativa desde los años 70, que mi abuelo era el propietario de estas tierras, y cuando recién se creó la cooperativa ellos se afiliaron, luego mi mamá, luego nosotros pasamos a ser socios de la cooperativa, pero esto es una historia de 40, 50 años más o menos.
Con la cooperativa siempre es una fortaleza ser aliado, ser socio de la cooperativa porque pues, nos mantienen regulados los precios, la cooperativa nos ayuda con asesorías, nos ayuda con un comercio justo. La cooperativa hoy en día también está buscando abrir espacios para una especie de cafés diferenciados, para darle un valor agregado al café que uno produce. Entonces, contar en la cooperativa con el laboratorio de catación, porque pues estos cafés especiales hay que estarles haciendo un monitoreo constante. En el laboratorio se llevan análisis de registros de humedades del café, se tuesta el café y se cata, se revisa que sean tazas limpias, se revisa que sí sean las notas de estas características especiales que estamos necesitando, y esos son espacios que nos ofrece la cooperativa, que están al servicio de nosotros y debemos aprovechar para ir creciendo, ir mejorando con las cosas que estamos haciendo. Bueno, los concursos son una herramienta también que tenemos los caficultores para ir mostrando lo que nosotros hacemos, y pues nosotros llevamos una historia de no muy larga, pues la verdad hemos concursado 3 veces con unos cafés naturales de la finca La Colmena. Afortunadamente nos ha ido muy bien. La primera vez que concursamos quedamos de cuartos, la segunda vez participamos con un café que quedó de quinto, y la última vez que concursamos, que fue el año pasado, que la premiación fue este año en marzo, afortunadamente ocupamos el primer lugar. A ver, yo tengo 4 hijos y la manera de venderles el amor por el café, por la caficultura, por la finca, yo creo que es mostrándoles las bondades que tiene el café, es mostrándoles todo lo que pueden lograr llegar a hacer con el café. Y no desde la dificultad, aunque existe la dificultad, aunque no es fácil ser agricultor aquí en Colombia, pero sí es importante darle valor y mostrar lo bueno que hay en la caficultura, el amor por la tierra y lo que se puede lograr hacer con el café. Entonces yo creo que este tipo de recambio generacional, para uno poder transmitir, hay que enfocarlo desde otra parte, desde el amor por la tierra, desde abrir inclusive pues estos otros espacios comerciales que hay para que vean los beneficios. Cuando uno va logrando paso a paso llegar, digamos, a los objetivos que se van planteando inicialmente, de buscar un cliente, de mostrar su café, digamos, en una tienda, de hacer un negocio con un cliente en el exterior, bien sea en Estados Unidos, en Asia, en Europa, eso es muy gratificante. Entonces ese es el mensaje que hay que irle mostrando, digamos, a los jóvenes, a los que vienen atrás, que sí hay otro enfoque, que sí hay otra manera donde la caficultura puede de pronto darle ese valor agregado, o puede de pronto generar unos recursos un poquito mayores a los que están acostumbrados a hacerlo tradicionalmente. La invitación a los caficultores es a que prueben su café, a que aprendan a valorar el café que producen, porque es muy triste saber que el café colombiano es muy valorado en el exterior y que aquí desafortunadamente no sabemos tomar café, no nos preocupamos por saber a qué sabe el café que producimos. Y aquí tenemos pues un producto que es muy valorado en el exterior y que desafortunadamente nosotros no sabemos consumir. Entonces eso no es solamente a nivel, digamos, personal o a nivel del caficultor como tal, sino también a nivel de los municipios y de los departamentos, que ayuden a promover eso, el consumo del café local, al consumo del café que se produce en cada municipio, en las tiendas, en las cafeterías. Es muy triste cuando llega uno a una cafetería o invitan a uno a una casa y le están ofreciendo cafés instantáneos o cafés
digámoslo, de segunda, por llamarlo de alguna manera, teniendo unos productos tan especiales y tan valorados en el exterior que desafortunadamente nosotros no sabemos apreciar. Mi nombre es Guido Fernando Castro y esta fue mi historia. Que le genera... Ay, se me enredó el cafecito y me metió un granito en la garganta. Tranquilo, respira. Esa es una anécdota que le tengo que contar ahora. Bueno, sabemos que... No me toque ese vals porque... Entonces, Mi nombre es Guido Fernando Castro Rodríguez. Ay, se me olvidó qué me dijo. Y esta es mi historia. Y esta es mi historia. Otra